Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas. Señor, tú me conoces, Señor, Dios mío, tú me sondeas. Calas mis pensamientos, este camino dormido lo sabes.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bien, queridos hermanos, venimos a esta celebración poniendo todas las intenciones que nos han hecho llegar para la misa de esta noche. Y tenemos también hoy día muchos hermanos que están partiendo ya al encuentro del Padre, producto de esta pandemia. Otros, en cambio, lo recordamos después de tantos años. Y tenemos también otras intenciones por la salud de tantos hermanos y familias. Y hoy también queremos rezar por un matrimonio que está en sus bodas de plata. Y también nos han pedido rezar muchos hermanos por su conversión, por la conversión de sus familiares. Nos acogemos a esta intención y también, por supuesto, por la conversión de todos nosotros, por nuestra santificación y aquellas intenciones que llevamos en el corazón y que venimos también para traer esta Santa Misa. Y para comenzar esta celebración nos disponemos primero reconociendo humildemente nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del Carmelo. Pastarán en Basán y Galaad, como en tiempos antiguos, cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa del resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo,
has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado, a prolongar tu ira de edad en edad. Muéstranos, Señor, tu misericordia. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti. Muy bien, queridos hermanos, estamos ya al final del capítulo, hemos escuchado el final del capítulo 12 del Evangelio de Mateo y nos narra el evangelista pues este hecho que es un evangelio muy breve, pero que nos ayuda esta noche a ver la forma en la que Jesús está realizando su ministerio público. Sabemos que San José, el padre, digamos así,
aquí adoptivo, por llamarlo así, de Jesús, no se le ha mencionado ya desde que ha empezado su vida pública. El evangelista Mateo lo presenta al principio, ante el nacimiento de Jesús, y después ya no vuelve a aparecer, muy probablemente porque ya habría muerto. Es decir, que Jesús ha empezado su ministerio público, como sabemos, a orillas del Jordán, a ser bautizado por Juan, y ha dejado a su madre viuda, y bueno, sabemos que la Virgen María pues no ha concebido más. La Virgen María es virgen antes, durante y después del parto. Entonces, un hermano en la carne de Jesús pues no hace referencia a este evangelio, sino que hermanos, como ya hemos escuchado la explicación de Monseñor en otras oportunidades, hace referencia a una cercanía familiar más amplia, ¿no? A los primos, pues a familiares cercanos de Jesús, no hermanos. Y esto quiere decir que Jesús ha empezado a anunciar el Evangelio, el reino de Dios, pues dejando a su madre viuda. En otro pasaje, el evangelista nos contará pues que incluso los hermanos de Jesús le llevan a su madre como signo de reproche, ¿no? Que por qué, como que si Jesús hubiera perdido la cabeza, diciendo ¿cómo puede dejar a su madre viuda? Una situación, sabemos que las viudas en Israel y los huérfanos eran consideradas las personas más vulnerables, pues porque la mujer, por ejemplo, no tenía validez su palabra frente a la ley, frente a un juicio. Por eso se tenía que acoger siempre pues al varón, al hijo, a la persona que se hacía cargo de ella. Por eso también Dios es considerado así, como el padre de huérfanos, protector de viudas. Pues bueno, un poco un contexto para decir que Jesús pues ha dejado así a la familia. Él ha sido el primero en llevar a la práctica las palabras que habíamos escuchado hace no mucho a sus discípulos. Quien no ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es decir, el que haga la voluntad de Dios por encima de los vínculos familiares, pues no es digno de mí. Y Jesús, para cumplir la voluntad del Padre, sabía muy bien que tenía pues esto, que predicar, dejando aún, como he dicho, a la madre viuda, dejando a su familia, y bueno, muchos a lo mejor, pues frente a este evangelio, dirían, ¿por qué Jesús no atiende inmediatamente a su madre, a sus hermanos, a sus familiares, que muy probablemente no vería continuamente? No sabemos cuánto tiempo habría pasado, pero nos llama mucho la atención, ¿no? Que está predicando Jesús, mientras hablaba, nos ha empezado a decir el Evangelio, y dice que le presentan a su madre y a sus hermanos, que están fuera y quieren hablar con él. Vemos cómo, hermanos, esta palabra pues nos invita también a nosotros, como decía, esta radicalidad del discípulo, que Jesús en su carne ha querido cumplir primero. Él ha sido el primero en dejar madre, hermanos, porque era la recompensa que también ofrecía. Aquel que pues deje padre, hermanos, hermanas, por mi causa, recibirá el 100 por 1 y la vida eterna. Esto lo sabía muy bien Jesús. Él sabía, pues ya tenemos el episodio a los 12 años, cuando va al templo y deja la caravana, la que volvían a su pueblo, a su casa, José y María, y Jesús se queda en el templo. Cuando su madre y su padre le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No es que estábamos preocupados por ti? Y Jesús les dice, ¿no saben que tengo que estar en la casa de mi Padre, en las cosas de mi Padre? Es decir, Jesucristo ya desde el principio tenía claro que la voluntad de Dios muchas veces exigía esto. Nos hace presente también un episodio en el Antiguo Testamento, los levitas, los encargados del culto a Dios, pues estos sabían que tenían que renunciar al padre y la madre. Hay un episodio, después del becerro de oro, en que Moisés llama a aquellos que quieren ser fieles al Señor y dice que los levitas son los primeros, la tribu de Leví, que se encargará, como he dicho, del culto, pues que su heredad será el Señor.
no tendrán una tierra, y son ellos los que dicen que son, por ser fieles al Señor, pues tienen que matar a su padre, a su madre, a sus familiares. Esto ya se presenta a nosotros, llamados a ser discípulos de Jesucristo, también muchas veces, como hemos escuchado en los evangelios anteriores, en que Jesús dirigía su palabra a los que iban a llevar su misión a cabo, pues esto que tendrían que posponer, que dejar muchas veces a un lado al padre, a la madre, a los hermanos, estos vínculos afectivos, que no significa un repudiar. Jesucristo nunca, pues no es que quiso despreciar a su madre, a sus hermanos, con este hecho que hemos escuchado, sino que todo lo contrario, nos está enseñando que hacer la voluntad de Dios es lo primero, es poner al Señor por encima, es lo que dice en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesucristo ha venido a cumplir esta palabra, Él mismo, con su ejemplo, como le he venido mencionando. Pero ¿cuál es la buena noticia de este Evangelio, hermanos? Más allá de este sacrificio que implica a todo discípulo, como he dicho en otras oportunidades, no basta pensar que este Evangelio se realiza solo en aquellas personas consagradas que dejan físicamente su casa, no, sino que como todo discípulo, pues hace falta muchas veces dejar una situación familiar contraria, por ejemplo, a la voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿cuál es la buena noticia, hermanos? Lo que dice Jesucristo, cuando pregunta ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esta pregunta, que es como un indicio que quiere decir algo mucho más importante, una enseñanza a aquellas personas que le están escuchando. Y dirigiéndose a sus discípulos, a aquellos que le seguían, no dice a toda la gente que estaba ahí, sino a sus discípulos, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Y dice: el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, nosotros que hemos sido llamados a seguir al Señor, tenemos esta dicha, esta cercanía, que incluso el parentesco carnal, que ya de por sí es un vínculo fuerte, pues Jesucristo ha querido superar este vínculo con nosotros y ha querido hacernos sus discípulos. Por eso Lucas dirá: el que escucha la palabra de Dios y la lleva a la práctica. Para hacer la voluntad de Dios, primero hay que escuchar, hay que hacerse discípulo. Si tú quieres seguir al Señor, si tú quieres seguir al Maestro, lo primero es escuchar. Y para escuchar y ponerlo por obra, es lo que, pues hacer su voluntad significa esto, ¿no? Como dice Santiago, no ser como estos discípulos que olvidan la enseñanza del Señor y sin embargo, pues no la llevan a término. Nosotros podríamos escuchar, por supuesto, todo, pero no vale la pena si no lo llevamos a la práctica. Esta es nuestra dicha, hermano. Nosotros podemos ser considerados hermanos, hermanas, esta cercanía, este parentesco espiritual, digamos así, con Jesús, y que también existe en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad, en el grupo de oración. Pues muchas veces tenemos esta costumbre, ¿no?, de llamarnos hermano, hermana, porque es esto precisamente lo que nos une. Tenemos un único Padre, todos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo nos ha revelado la paternidad del Padre y nos ha hecho hermanos unos con otros. Y San Juan Crisóstomo pues dirá esto también, que compara cómo podemos ser hermano y hermana de Jesús precisamente por esto, porque dice Romanos que no hemos recibido un espíritu de siervos para caer en el temor, sino un espíritu de hijos, el Espíritu Santo que testifica que el Padre te ama, es decir, que eres coheredero con Jesucristo del reino que le pertenecía a Él. Jesucristo ha querido hacerte hermano, hermana tuya, querido que tú estés en su reino, que tú seas parte de su reino, de su heredad, que es el cielo, es la felicidad, la vida eterna. Esa es nuestra heredad, es nuestro premio, por esto podemos ser llamados hermanos. Entonces San Juan Crisóstomo además dice: ¿cómo puede un discípulo ser considerado madre? Cuando dice: este discípulo pues engendra por la predicación a otros hermanos y a otras hermanas. Es decir, también haciendo esta, digamos así, comparación de que dentro de los discípulos que Jesús indicaba, también muchos que serán llamados a la predicación por la que nacerán nuevos hijos para la iglesia, nuevos hermanos, coherederos de este reino que se extiende por todo el mundo, que es la iglesia. Queridos hermanos,
el Señor nos llama con esta palabra a poder seguir al Señor en toda su radicalidad, como Él mismo lo ha hecho, como Él mismo lo ha hecho. ¿Y quién ha sido la primera persona que ha escuchado la palabra de Dios, que ha hecho la voluntad de Dios? Pues precisamente su madre, la Virgen María, ella que ha escuchado en la voz del ángel la voluntad de Dios y ha dicho: aquí estoy para hacer tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ella ha sido la primera que se ha hecho no solo madre según la carne de Jesucristo, sino mucho más que eso, esta madre la que habla Jesucristo, porque ella ha encarnado la voluntad de Dios, es decir, ella en su vida ha escuchado la palabra de Dios, como he dicho, por la boca del ángel, y la ha llevado a cumplimiento, la ha llevado por obra. Por eso, ¿quién puede, hermano, seguir al Señor? ¿Quién puede, cómo no darle gracias al Señor que ha querido hacernos su familia, que ha querido que seamos cercanos a Él y que ha permitido también lo que nos dice la primera lectura, que Dios, hermanos, que Dios que nos perdone, que Dios como tú, dice el profeta Miqueas, que nos perdone el pecado y absuelva la culpa. Esto es, ahí vemos la cercanía de Dios, que no ha querido olvidar al hombre, que no, para hacerlo hermano, para hacerlo suyo, propiedad suya, digamos así, quería perdonarle los pecados a Israel, compadeciéndose, teniendo misericordia. Por eso hemos cantado: muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿En qué vemos la misericordia del Señor? Pues eso, que podemos ser cercanos al Señor, una sola carne, una sola sangre, y por eso esto se cumple también en la Eucaristía. Cuando pues esto comulgamos con el Señor en su cuerpo y en su sangre, nos hacemos una sola sangre con Él, un solo linaje, llamados a heredar la vida eterna, que es pues nuestra herencia. Alegrémonos, hermanos, que el Señor ha perdonado los pecados, ha querido abolir aquella pena que Adán nos había privado, que es pues esto, la paternidad de Dios, el ser hermanos de Jesucristo, considerados, como he dicho, de su familia, por ahora el Espíritu Santo que testifica que Dios es nuestro Padre, Jesucristo da la vida por nosotros, por ti, por mí, para que tú puedas hoy día ser parte de esta gran familia de Dios que es la Iglesia. Que así sea. Reconociendo en el Señor que es bueno, que ha querido llamarnos hermanos y hermanas suyas, le presentamos humildemente nuestras oraciones. Nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que con el anuncio del Evangelio y la celebración de los sacramentos continúen asistiendo al pueblo a ellos encomendado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que Dios los asista en las decisiones que deben tomar y auxilien a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se sienten agobiados debido a esta pandemia, para que encuentren alivio a sus sufrimientos en el yugo suave de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos conceda confiar en Jesucristo y así experimentar que su yugo es suave y ligero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, estas intenciones que te hemos presentado, también las que llevamos en nuestro corazón. Presentamos también, te pedimos por nuestra ciudad, por esta pandemia que está causando tantos estragos, que viene a causar tanto sufrimiento, que tú lleves consuelo, Señor, a tanta gente, a tantas personas que están sufriendo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, estas oraciones que te hemos presentado. Llévalas a cumplimiento según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por
niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, por los hombres que viven unidos, por aquellos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifique estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que nos enviaste como Redentor a tu Hijo, a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente en la oración que Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la boda del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor. Ponían
tenían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, salve, cantada María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía: